Durante este mes vamos a estar estudiando el tema de pruebas y tentaciones, ¿ok? Y si le quieres añadir pruebas, tribulaciones y tentaciones, muchas veces las tribulaciones son casi lo mismo que las pruebas. De hecho, vamos a tratar todo eso. Y ya mi tema, ¿verdad? El título ya está, pruebas y tentaciones. Pero cuando estaba escribiendo las notas dije, ok, hay una frase más que necesitamos añadir. Y esas son las consecuencias de nuestras decisiones. Porque muchas veces las cosas que experimentamos, los retos que pasamos, a veces son pruebas, a veces son tentaciones, a veces son tribulaciones y a veces simplemente son las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuántos pueden admitir eso y decir sí? Sí, o sea que no le podemos echar la culpa a nadie más, pero a nosotros, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Si estás conmigo. Santiago 1, versículo 2. Bueno, primero que nada, déjame darte una pequeñita introducción acerca de Santiago. Santiago es uno de los apóstoles que se conocían en el Nuevo Testamento al principio de la iglesia. Santiago no era un seguidor de Jesús durante el ministerio de Jesús, pero se convirtió en un seguidor de Jesús una vez que Jesús resucitó. Y algo interesante de Santiago es de que, si tú no sabías, Santiago es el medio hermano de Jesús. Tenían la misma mamá, pero obviamente diferente papá, ¿verdad? Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Santiago fue hijo de María y José. Entonces, Santiago, la Biblia nos dice que no, la mayoría de todos sus hermanos de Jesús no seguía a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Pero una vez que Jesús resucita, asciende al cielo, como que no había más opción para Santiago que decir, wow, mi hermano verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Imagínate vivir con un hermano mayor que es perfecto y obviamente que lo vas a resistir, ¿verdad? Como que, bueno, ¿y tú quién te crees mejor que yo? Sí, era mejor que tú, Santiago. Ok, entonces Santiago, una vez que reconoce, entrega su corazón a Jesús, decide servirlo por el resto de su vida, proclamarlo. Su presentación en Santiago 1 es muy humilde y algo que podemos admirar de él. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Wow, él pudo haber dicho hermano de Jesús, ¿verdad? Ponerle por allí sus palancas, sus conexiones, pero él dice no, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando dice del Señor Jesucristo, él está diciendo de Jehová Jesús el Cristo. En otras palabras, estaba diciendo el Dios del Antiguo Testamento y el Cristo, el Mesías del Nuevo Testamento, se encuentran conectados en el hombre Jesús. Y él está haciendo una declaración súper poderosa para su propia vida y para todos los que lo escuchaban en ese tiempo. Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Es una de las iglesias primeras que surgieron una vez que Jesús ascendió al cielo. Y el libro de Santiago o la epístola de Santiago es uno de los libros en el Nuevo Testamento que se conoce como la más, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Original, no, como que el primero, si ponemos en orden todos los libros del Nuevo Testamento, aún antes de los evangelios, el libro de Santiago se cree que fue el primero que fue escrito como parte del Nuevo Testamento. Súper interesante. Entonces podemos imaginarnos, ok, la iglesia es primitiva. La iglesia no conoce mucho todavía acerca de la revelación de la nueva creación, porque el apóstol Pablo todavía no ha venido a explicarles muchas cosas. Acuérdate que el apóstol Pablo es el que vino como que a ordenar las creencias del Antiguo Testamento con las del Nuevo Pacto y a poner todo en orden. Entonces, la iglesia en Jerusalén, por lo general,
estamos hablando de judíos, ¿ok? Todavía se acatan un poquito a todas sus tradiciones, apenas están empezando el proceso de renovar la mente, de dejar el viejo hombre, caminar en la nueva vida en Cristo. Y algo muy interesante acerca ¿por qué es importante? Porque tenemos que entender qué está pasando en esa historia para entender lo que nos está diciendo Santiago, ¿ok? Capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice saludos. Entonces les está escribiendo a los judíos. Los judíos son parte de las 12 tribus del pueblo judío. Dice que están en la dispersión. Esta palabra dispersión quiere decir que estaban dispersos, que habían sido forzados a dejar su hogar. Hay un versículo en Hechos capítulo 1 que nos respalda este hecho, que nos confirma lo que sucedió. En Hechos 8, versículo 1, dice que Saulo, ¿verdad?, estaba persiguiendo a la iglesia antes de que se convirtiera a Cristo. Dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia. Piensa en esto: se desató una gran persecución en contra de la iglesia y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Ok? Entonces vemos que la iglesia surge, empieza una gran persecución en contra de la iglesia y las personas que vivían en Jerusalén se ven obligadas por cuidar sus vidas, para no perder sus vidas, se ven obligadas a irse de Jerusalén. Se van a Judea, se van a Samaria, y la Biblia dice que fueron esparcidas. Y algo muy precioso de nuestro Dios es de que Él nos dice, que su palabra nos dice que lo que el enemigo intenta para mal, Él lo hace funcionar para nuestro bien. Amén. Y algo que podemos ver aquí es de que aparentemente ellos fueron esparcidos, pero lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo utilizó para que ellos fueran esparcidos casi como semillas por todas partes. Y en lugar de que la iglesia fuera impedida, detenida, se esparció más allá de Jerusalén y empezó a alcanzar otros lugares que ni siquiera habían planeado alcanzar. Así que vemos que eso es lo que se conoce como dispersión, cuando los judíos son obligados a salir de sus lugares. Ahora, tristemente, ellos fueron obligados a salir de sus hogares, perdieron posesiones, muchas veces perdieron hasta contactos con familias. No había celulares, no había GPS, no había WhatsApp para saber por dónde te quedaste, te comparto mi localidad. No había nada. Entonces no sabían quién había sobrevivido, quién no. Perdieron sus amigos, posesiones, trabajos. Entonces imagínate estos bebés cristianos que apenas empiezan a conocer del amor de Dios, de la salvación a través del sacrificio de Jesús, de una nueva vida. Y lo que nos podemos imaginar es de que estas personas, ahora en Judea, ahora en Samaria, le escriben cartas a este apóstol llamado Santiago y le preguntan, ¿verdad? Todo esto que nos está pasando, ¿viene de Dios? ¿Es Dios el que nos está juzgando? ¿Es Dios el que está causando toda esta destrucción, toda esta persecución? Ellos no conocen, están confundidos. Muchos quizá quieran abandonar la fe, ¿verdad? Como que a la goma con este cristianismo. Mejor me quedo con mis creencias judías. Ponte en su lugar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si de la noche a la mañana se nos dice: tienes que huir por tu vida? Agarra tu familia y vete. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Dejas todo lo que tengas. Imagínate la posición en la que se encuentran. Entonces ahora el apóstol Santiago seguramente tenía, ¿verdad?, todo su inbox lleno de mensajes, de cartas, de emails. Obviamente no emails. Y él decide escribir una carta que va a ser enviada a ciertas personas, y van a hacer copias de estas cartas
para poder comunicarse con los dispersados de Jerusalén. Versículo 2 dice, ya que los saludó, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Aquí, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible? ¿Cuántos de ustedes les encantaría escuchar este tipo de mensaje? Tuviste tu peor día, escuchaste los peores reportes, quizá médicos, quizá financieros, quizá con tus hijos, aparte de que acabas de escuchar la peor noticia de tu vida, caminas y te pegas en el pie el dedo pequeñito con la mesa o con un sillón. Y aparte de eso, ¿verdad? El perro se hace pipí en el piso. ¿Y cuántos pueden imaginarse un mal día? Un mal día. Y nos encontramos en la calle, yo te hablo por teléfono: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dices: pastora, es que estoy teniendo eso y eso, me sucedió aquello y no lo puedes creer. Y por cómo, ¿verdad? También me sucedió eso. Y te digo: alégrate, haz una fiesta, ponte gozoso. Seguramente que muchos de ustedes me colgarían. o si leyeran un post mío, ¿verdad? De que sonríe, Dios te ama, me dejarían de seguir. Ok, ya, basta con eso. Esto suena como algo muy ridículo que sugerir a alguien que está pasando por problemas difíciles, ¿acaso no? Pero dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y aquí vamos a empezar con aprender a distinguir, a conocer muchos de los significados bíblicos en cuanto al vocabulario que se está utilizando, ¿ok? Esta palabra pruebas es una palabra griega que la vamos a encontrar muchas veces, la mayoría de veces en la Biblia, cuando se habla acerca de pruebas, cuando se habla acerca de tentaciones, cuando se habla acerca de tribulaciones. Es la misma palabra en griego, la misma palabra. Tentaciones. Si tú lees algunas versiones diferentes, especialmente en inglés, muchas versiones dicen: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas tentaciones. Imagínate, muchos de ustedes dirían: es una herejía que la pastora está diciendo que te alegres cuando estás en medio de una tentación. Pero no entendemos que estamos hablando de la misma palabra en griego, simplemente se puede traducir de diferentes maneras. Entonces, primero que nada, Santiago está diciendo que cuando nos hallemos en ciertas pruebas, podemos tener un tipo de actitud. Ahorita no vamos a hablar más bien no vamos a hablar acerca del gozo, vamos a hablar acerca de el significado, la definición de la palabra pruebas por este momento, ¿ok? Pero antes de que te dé el significado de esta palabra, ve conmigo al versículo 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Otra vez, esta prueba es la misma palabra, tentación, tribulación. Dice: porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Después, versículo 13 dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Ahora, aquí también, porque estamos hablando de la misma palabra, podría decir que nadie diga cuando es probado: soy probado por Dios. Entonces vamos a empezar así como que a desglosar muchos malos conceptos, malos entendimientos que tenemos acerca de doctrina, entendimientos acerca de lo que Dios hace, de lo que Dios no hace. Dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ok, entonces vamos a desglosar todos esos versículos, no necesariamente el día de hoy, pero tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar acerca de esto, mucho que entender. Entonces, primeramente vemos que existen pruebas. La Biblia dice que vamos a tener pruebas, vamos a pasar por pruebas. Las pruebas muchas veces van a ser como pruebas, las pruebas muchas veces van a ser tentaciones y son la misma cosa.
La Biblia también nos dice, con lo que acabamos de leer, que Dios no pone las tentaciones, pero en otras ocasiones vemos que vamos a ser probados, como que pasar un examen. Y la cosa aquí, lo interesante, al menos lo que quiero que el día de hoy recibas, es de que es necesario saber qué recibir y es necesario saber qué resistir. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué no viene de Dios? Porque muchas veces recibimos cosas pensando que estas vienen de Dios, una prueba, una aflicción, una enfermedad, una tribulación, pensando que quizá venga de Dios y lo recibimos en lugar de resistirlo. Y muchas veces resistimos cosas que no debemos resistir y debemos recibir. Entonces, si tú piensas que Dios te manda cualquier tipo de aflicción, obviamente que no lo vas a resistir, vas a recibirlo, vas a resignarte. Y tristemente muchas personas viven confundidas de esta manera y viven fuera de la voluntad de Dios, no viviendo con la victoria, no operando en la autoridad, en el dominio que Dios nos ha dado sobre circunstancias, sobre situaciones en nuestras vidas, por erróneamente pensar que Dios te las mandó. Entonces, es por eso que es muy importante poder identificar qué es una prueba, qué es una tentación y qué tipo de pruebas hay. ¿Ok? Algo que también necesitamos considerar es que, por ejemplo, en ese tiempo, cuando la iglesia surgió, aún antes de que Jesús viniera, si tú lees el Antiguo Testamento, pocas veces se menciona acerca de el diablo, del enemigo. La mayoría de las personas en el Antiguo Testamento no tenían la conciencia de que hay un enemigo de sus almas, de que hay un adversario. Entonces, todo se lo atribuían a Dios. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Dios castigó y Dios trajo juicio y Dios hizo eso. No conocían, no tenían la revelación de que hay un adversario. Cuando Jesús vino, uno de sus propósitos de Jesús era, dice, destruir las obras del diablo. Entonces Jesús empezó a marcar la diferencia y decirles, hay un Dios bueno y hay un diablo malo, ¿ok? Dios es bueno, Dios da buenas dádivas, el diablo es un mentiroso, el diablo viene a robar, el diablo viene a destruir, el diablo viene a matar. Y entonces el conocimiento de que hay una fuerza espiritual en contra de tu vida, esto era algo nuevo para la iglesia cristiana, para esta nueva generación de creyentes. Así que tenemos que mantener eso también en la perspectiva cuando leemos las escrituras, especialmente el libro de Santiago. Vemos que hay pruebas. Déjame darte la definición de esta palabra pruebas. Cuando la Biblia dice que cuando estamos en diversas pruebas, esta palabra griega es la palabra peirazo. Yo sé que esto no te interesa y especialmente mi pronunciación, quién sabe si así se pronuncia o no, así se escribe. Pero esta palabra significa que es el proceso de examinar algo como para comprobar su calidad, su autenticidad o su pureza. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de pruebas, es como que cuando compruebas si una moneda es real o un billete es real. Ahora, ¿verdad? Con los billetes, aún billetes de a 20, a veces pagas con un billete y la gente lo pone en la luz, le ponen un marcador para ver si es real. ¿Y por qué? Porque puede haber un falso. Imagínate utilizar billetes falsos. A mí me preocupa muchas veces. Cuando a veces doy un billete y lo checan, digo, ¿qué tal si es falso? Afortunadamente no me ha sucedido. Y le he preguntado a las personas, ¿qué le checas, verdad? Y ya me dicen que tenga tal color o no sé qué tanto dicen. Ok. Pero esa palabra también prueba, también puede significar una tentación que te incita a pecar, una tentación que te lleva a algo destructivo. Y ya que es la misma palabra, ya que en el griego es la misma palabra que puedes utilizar para prueba y para tentación, me gusta lo que el apóstol Santiago hizo, de que se pone a aclarar y lo que leímos, ¿verdad?
donde dice que cuando somos tentados, dicen, no digan que es de parte de Dios. Entonces, la diferencia aquí es de que una prueba que te va a ayudar a saber dónde estás, a saber en qué nivel estás, cuánto sabes, cuánto conoces. Las pruebas vienen simplemente porque somos humanos, ¿ok? Hay pruebas en la vida, que suceden simplemente porque vivimos en esta tierra, en este mundo no perfecto. Si yo quiero mover esta mesa, va a ser una prueba para ver si tengo la fuerza que necesito o si necesito pedir ayuda para mover la mesa. ¿Es una prueba, cierto o no? Para ver qué tanta fuerza tengo. Ahora, ¿esta prueba viene del diablo o viene de Dios o simplemente es una prueba de la vida? ¿Ok? Entonces, hay pruebas en la vida donde la vida te va a probar y no tienes que echarle la culpa a Dios, no tienes que espiritualizar todo que es del enemigo. Simplemente hay pruebas donde aprendemos qué tanto puedes, qué tanto no puedes. Como papás, ¿verdad? Cuando tenemos niños ya de 11 meses, 12 meses, ¿qué hacemos? Los ponemos en el piso, ¿verdad? Por un segundo, las manos alrededor, a ver qué tanto se pueden parar. ¿Estás haciéndoles una prueba para destruirlos y que caigan en una tentación? No. ¿Está Dios probándolos? No. ¿Está el diablo probándolos? No. ¿Qué estás haciendo? Estás viendo en qué nivel están. ¿En qué nivel están? Si ya están listos para el siguiente nivel, que es pararse por sí solos, para ver si ya pueden caminar. Entonces, no le tengas miedo a las pruebas, ¿ok? Las pruebas son normales, las pruebas es parte de la vida. No todas las pruebas son espirituales. Algunas pruebas probablemente vienen de Dios, algunas pruebas probablemente vienen del enemigo. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Santiago nos dice la diferencia. Las pruebas de Dios, de hecho, regrésate conmigo al libro de Santiago, Santiago capítulo 3, más bien capítulo 1 versículo 3, perdón, dice, ya que les dijo, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, di conmigo sabiendo. Entonces necesitamos saber, necesitamos conocer, sabiendo que la prueba de tu fe, ¿qué está siendo probada? Tu fe. La única prueba que tú vas a experimentar, digamos, espiritualmente de parte de Dios o aún de parte de la vida, pero que tiene que ver con propósitos espirituales para tu beneficio, van a ser pruebas de fe. Pero si pensamos simplemente analizando, racionalizando, la fe es una prueba, ¿cierto o no? La fe es una prueba. Si no está siendo probada tu fe, no es fe. La Biblia nos dice, una esperanza que se ve no es la esperanza, porque si lo ves no necesitas esperarlo. En otras palabras, no es fe. Entonces, la fe en sí es una prueba, ¿cierto? Pero la Biblia dice que nuestra fe puede ser probada y nuestra fe, la manera es que es probada es que es refinada como se refina un metal, como se refina el oro. Y cuando habla acerca de esta palabra, obviamente en español estamos viendo prueba y prueba, es la misma palabra, pero en este versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, produce beneficios. Esta palabra prueba es otra palabra en el griego. Esta es otra palabra que se utiliza solamente 2 veces en la Biblia. Tiene que ver con probar la fe y tiene que ver con refinar la fe. Entonces, solamente en la Biblia se menciona acerca de refinar, de probar como un metal la fe, ¿ok? Y vamos a ver este versículo, el otro versículo pronto. Entonces vemos que nos dice, ok, hay pruebas, ok, ¿de quién vienen las pruebas? De quien sea, no importa de quién sea, conoce que hay pruebas, conoce que tú puedes escoger la actitud que vas a tener para la prueba. No permitas que la prueba arruine tu actitud o tu día. Tú escoges la actitud que puedes tener,
Pero la Biblia dice, quiero que conozcas que la prueba puede traer beneficios o puede arruinar tu vida, muchas veces hasta tu futuro. Pero lo interesante de aquí es de que si pensamos en que estos hermanos, ¿verdad?, estaban confundidos, están desanimados y pensando que a lo mejor todas estas tribulaciones, estas persecuciones, la escasez, los problemas que han estado experimentando, si ellos piensan que vienen de Dios, entonces va a ser muy difícil continuar con esta vida porque no todo el mundo quiere ser mártires. Quizá haya algunos pocos que quieran ser mártires, pero por naturaleza no fuimos creados para ser mártires, fuimos creados para sobresalir, para vencer obstáculos. Pero si tú piensas que Dios es el que te está causando todos estos problemas, entonces es bien fácil rendirte, es bien fácil como que dejar de confiar en Dios, porque ¿para qué vas a confiar en un Dios que te está destruyendo? ¿Acaso no? Entonces el apóstol Santiago le dice a la iglesia, a estos dispersados judíos, dice, versículo 12, ¿verdad? Versículo 13, dice, no digan cuando están pasando por estas pruebas, ya sea tentaciones o pruebas, como lo quieras llamar, dice, no digas que estás siendo tentado de parte de Dios, ¿ok? Dice, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Entonces, si una prueba te está causando un mal, te está llevando a una conclusión que es algo malo, esto definitivamente descártalo, no es de Dios. Pero si estoy haciendo yoga y quiero ver si ya me puedo parar de cabeza, ¿verdad? Esta prueba no me está causando destrucción o problemas, al contrario, me está ayudando a ver qué tanta fuerza tengo o balance o ya no le tengo miedo a ponerme a esa posición. Esto no es malo. Entonces esta prueba no necesariamente viene del enemigo. Entonces lo que nos está ayudando a reconocer es de que cuando las pruebas o las tentaciones te lleven a algo malo, te lleven a algo destructivo, te lleven a algo que tiene que ver con maldad, dice 100% descártalo, esto no viene de Dios. Puede venir del diablo, puede simplemente venir a través de las circunstancias, puede venir a través de tus decisiones, pero definitivamente no es de Dios, ¿ok? Y dice, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Dice, Dios mismo no puede ser tentado con la maldad. Versículo 17, y me encanta que el apóstol Santiago hace una aclaración. Versículo 17, más bien desde el 16, dice, amados hermanos míos, no se engañen. Yo le añadiría, no se confundan, no dejen que nadie los confunda, no dejen que nadie los engañe. Dice, di conmigo toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, amén, desciende del Padre de las luces, dice, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto de no hay cambio ni sombra de variación, no lo entendía mucho por muchísimos años, así como que, ¿qué quiere decir esto? Hasta que entendí que tenía que ver con un reloj de sol. ¿Cuántos conocen lo que es un reloj de sol? Ok, algunos de ustedes. Si no conocías, durante ese tiempo el Imperio Romano utilizaban un reloj de sol, y tú puedes hacerle Google y ver, ¿verdad?, algunas ruinas, todavía hay relojes de sol que han encontrado. Y el reloj de sol era un círculo como de una piedra, un pedazo de concreto que ponían en el piso, y en este círculo tenían marcas como diferentes horas y qué día, y muchas veces hasta la altitud, los ángulos, quién sabe, bien matemáticos que se pusieron esas personas. Pero este reloj estaba en el piso, estaban marcadas las horas,
y tenía un metal. Tenía un metal que estaba fijo, pero cómo funcionaba es de que tú venías, ¿verdad? Y a las 12 del día la sombra no la veías porque estaba justamente, el sol estaba perfectamente encima del metal, no había sombra. Pero a las 12:15 la sombra ya se había movido un poquito más. Y después como a la 1 de la tarde la sombra ya estaba movida. Entonces, para ver qué hora era, para ver en qué día andaban, iban a ver este reloj y veían la variación de la sombra. Bien interesante la cosa. Entonces, a veces, ¿verdad? ¿Qué hora es? Ok, checaban y entonces la sombra ya había variado, la sombra ya se había movido y así te dabas cuenta qué hora era. Pero aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene del Padre de las luces. Dice, con Él nunca vas a encontrar que la sombra se mueve. Donde tú digas, a lo mejor esto viene de Dios. Si pudiéramos checar en un reloj de Dios, la sombra siempre está en la misma. De hecho, ni siquiera hay sombra, porque es el Padre de las luces. Dice, tú no vas a encontrar donde, ok, a veces Dios me quiere dar un poquito malo, a veces Dios me quiere dar algo bueno, a veces está de malas, a veces le cae gordo, ¿verdad? A veces ya se cansó de mí. No, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto. Si no es bueno, si no es perfecto, no proviene de Dios. Y cuando nos referimos a algo bueno, cuando estamos hablando de algo bueno, déjame checar mis notas. ¿Dónde están mis notas? Cuando dice que tiene que ver con algo bueno, es que es beneficioso o añade positivamente a tu vida, ¿ok? Porque tú sabes que muchas veces cosas pueden añadir a tu vida, pero no necesariamente positivamente. Pero esa palabra buena es que es beneficioso y añade positivamente a tu vida. Si tú estás pasando por una prueba, si estás pasando por una tribulación, aún por una tentación, y dices, a lo mejor esto es de Dios, a lo mejor Dios quiere enseñarme algo, ¿verdad? Si no está siendo beneficioso en tu vida, ni le busques, a lo mejor no hay sombra de variación, no hay sombra de variación. Si no es bueno, no es de Dios. Si es bueno, es de Dios. Bien claro, bien sencillo. Y cuando dice todo don perfecto, esa palabra perfecto tiene que ver con algo que te complementa, algo que te ayuda a madurar, algo que te hace ser una persona mejor, que te perfecciona. Entonces, si esto que estás pasando no te está ayudando a madurar, no te está ayudando a perfeccionarte, a ser mejor, no viene de Dios. No es un don perfecto. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Y entonces, cuando yo entiendo esto, yo voy a saber qué voy a poder resistir y qué voy a poder recibir de parte de Dios. Una prueba beneficiosa es donde Dios te dice, ¿verdad? No necesariamente que esto es una doctrina, pero tú le estás diciendo, Dios, ayúdame, quiero vivir una vida más sana. Y de repente escuchas una vocecita que dice, deja de tomar refresco. Tú dices, una tentación del enemigo, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás. Pero, ok, vamos a examinarla con nuestra tabla, ¿verdad? ¿Es bueno? No para tu carne necesariamente, pero para tu salud va a ser bueno. Sí. Te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a estar más completo, más perfecto. Sí, entonces la prueba va a ser de que la próxima vez que vas a pedir un refresco, dices, mejor tomo agua. Ok, entonces estás resistiendo esa prueba, pero los beneficios son buenos. Estás aprendiendo a someterte, estás aprendiendo a someter tu carne. Esta es una buena prueba que si tú quieres podrías decirle vino de Dios, o al menos fue inspirada por Dios. No que Dios está diciendo, si tomas refresco ya no te voy a recibir. No, simplemente te está ayudando a mejorar tu salud, ¿correcto?
Para los que quieran recibir la verdad como dirección de Dios, recíbelo, si no, ignórame. Te digo, no es doctrina. Pero algo malo, entonces va a ser destructivo para ti, va a ser no va a ser bueno y no va a ser perfecto. Así que cuando aprendemos, otra vez, si pensamos que todas las cosas que nos pasa es la voluntad de Dios, porque Dios está en control, entonces es bien fácil quitarnos de toda responsabilidad y es bien fácil echarle la culpa a Dios. No, pues todo lo que me pasa es Dios porque Él está en control. No, Él dice, tú tienes autoridad, tú tienes poder de decidir y tú muchas veces recibes las consecuencias de tus decisiones. Pero aprende lo que tienes que resistir, porque la Biblia nos dice, resiste tentaciones, resiste al enemigo, resiste la maldad. Y a veces Dios nos dice que aprendamos a recibir de Él. Entonces, pero otra vez, si no conocemos qué es lo que viene de Dios, vamos a andar recibiendo cosas que no necesitamos recibir. Y en lugar de resistirlas, vamos a estar creyendo que Dios nos los mandó. Así que las pruebas vienen en algo diferente entre pruebas y tentaciones. Es de que las pruebas vienen en muchas formas, por lo general a través de fuerzas externas o situaciones externas, como por ejemplo la pérdida del trabajo o problemas con otras personas, la salud, algo donde tú no tienes control o tú no necesariamente causaste esto, ¿verdad? Entonces, las pruebas es algo que viene de parte del exterior. Las tentaciones, a diferencia de las pruebas, tienen que ver con algo que proviene del interior. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, y esto lo vamos a ver en los siguientes mensajes, donde la tentación tiene que ver con los propios deseos que tú tienes. Y si tú reconoces, muchas veces tus deseos no son los mismos que mis deseos. Cuando estábamos en Cuernavaca, se me antojó un mamey y tenía deseos de un mamey. Y mi hijo que estaba conmigo no tenía deseos de un mamey. ¿Sabes por qué? Porque él no conoce lo que es un mamey. Nunca ha probado un mamey, nunca ha visto un mamey. Se lo tratamos de describir, no encontramos uno. Pero para mí se me antojaba un mamey y a él no se le antojaba. ¿Por qué? Porque vino de un deseo interno, no de algo externo. Entonces las pruebas por lo general vienen de situaciones externas. Las tentaciones vienen de nuestro interior, ¿ok? Y tenemos mucho que estudiar, pero creo que por el momento aquí le vamos a dejar, porque si no nos vamos a meter en muchos más temas que no voy a tener tiempo para terminar por el momento. Pero déjame terminar con esto, de que la palabra dice que nosotros hemos sido redimidos. Si tú lees en Deuteronomio, donde habla acerca de todas las bendiciones y todas las maldiciones, tú necesitas saber que como hijo de Dios, tú has sido redimido de todas esas maldiciones y tú has sido llegado a ser heredero de todas las bendiciones que Dios proclamó para su pueblo. Las maldiciones tienen que ver con fracaso, con ansiedad, con locura, con pérdidas, con temor, con que todo el tiempo te va mal, casi como si estuvieras salado, ¿verdad? Donde todo el tiempo te va mal. Todo eso tiene que ver con las maldiciones. Y muchas veces, cuando no conocemos una vez más qué recibir, qué resistir, pensamos que a lo mejor Dios está tratando de probar nuestra fe o probar nuestra fidelidad o probar nuestro amor hacia Él a través de situaciones adversas, a través de problemas, a través de aflicciones. Y esto casi es una herejía, porque Jesús en la cruz, Él tomó nuestro lugar.
La Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros podamos vivir en la bendición. Amén. La Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos en Él. Entonces, todo lo que tiene que ver con la maldición, Jesús lo llevó en la cruz. Si Dios quisiera ahorita, que no lo hace, y te digo, vamos a estudiarlo más adelante, vamos a tomar muchos temas, vamos a ver acerca cuándo Dios ha tentado a diferentes personas, o probado más que nada. Vamos a ver cómo Jesús venció la tentación, vamos a ver cómo nosotros podemos vencer la tentación. Pero ahorita simplemente como introducción, piensa en esto. Si Dios decidiera que no lo va a hacer, decidiera mandar una angustia, una enfermedad a través a nuestras vidas, Él tendría que hacerlo a un lado de la cruz de Jesús, como diciendo: Jesús, yo sé que tú sufriste, yo sé que tú pagaste, pero voy a hacerte a un lado, ¿verdad? Y voy a probarlos con esto. Imagínate que esta imagen ni siquiera la puedo imaginar. Y aún hay personas que dicen: Dios me mandó esta enfermedad, ¿verdad? Para probarme que si ya estoy listo para morirme o no, para ver qué tanto confío en Él. Y yo digo: no, porque Dios no va a anular la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es nuestra defensa en contra de toda la tentación, en contra de toda la aflicción, en contra de toda la maldición de este mundo. No por nuestras obras, no por nuestras fuerzas o nuestros méritos, pero a través de la cruz de Jesús hemos sido redimidos. Y si Dios quiso redimirnos de toda la maldición que existe en este mundo a través de la cruz de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, ¿para qué Dios quiere enviarte ahorita una maldición? ¿Para qué Dios quiere castigarte? ¿Para qué Dios? Eso no tiene sentido. Es completamente erróneo pensar que Dios quiere tentarnos, probarnos con algo malo. Así que, como decía Santiago, hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Y si te hace dudar, si te hace checar, ¿verdad? ¿Será de Dios? ¿Será no? Checa, no hay sombra de variación. No vas a encontrar ningún cambio. Dios no ha cambiado, su voluntad no ha cambiado, su humor no ha cambiado, sus decisiones no han cambiado. Dios dijo: eres bendecido a través de Jesús, eres redimido a través de Jesús, eres redimido de la maldición y eres bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Entonces, cuando conocemos esto y pruebas, aflicciones vienen, más que pensar si viene de Dios o no, esto no me pertenece, lo resisto en el nombre de Jesús. Como puedes ver, después de todo mi viaje y mi pachanga que me la pasé, ¿verdad? Desvelándome todo el tiempo, desmañanándome cada día. No me quejo otra vez, me la pasé súper. Pero y después del smog, llegué en el avión, me subí al avión y empecé a sentir como presión. Después llegué aquí y mis ojos, ¿verdad? Así como que estaban sufriendo de alergias. Y dije: no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Y lo resisto en el nombre de Jesús. Y lo resisto y no me va a detener. Y verdad, un día he estado bien y después al otro día otra vez. Hoy amanecí con los ojos así como lagrimientos y dije: no, lo resisto en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús he sido sanada. Jesús me redimió de la enfermedad de alergias y no me va a detener de predicar la palabra de Dios el día de hoy. Pero ¿qué tal si pienso: ay, a lo mejor Dios quiere disciplinarme, ¿verdad? No, entonces ya el diablo ya ganó. Tenemos que conocer lo que viene de Dios, lo que viene del enemigo, y lo que no sabemos, checa. Si no es bueno y si no es perfecto, no viene de Dios. Resístelo en el nombre de Jesús. Amén.